Muchas gracias. Creo que no es común que nos reunamos así un grupo de hombres nada más para hablar de Dios y compartir. Creo que es una gran oportunidad donde podemos compartir nuestras experiencias, poder también acercarnos unos a otros y poder entender más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando fui invitado por el grupo Milamex a participar hace algunos meses y me dieron una lista de opciones de temas, inmediatamente este tema me brincó y dije, conozco el tema, voy a poder preparar una buena plática. Inmediatamente me di la tarea de hacer un bosquejo y un plan de qué iba a compartir con ustedes, pero yo creo que nuestro Dios tiene una forma muy especial de enseñar las cosas, incluso un sentido de humor muy especial, y lo comentaba con Sally Saiz la semana pasada. Le digo, al estudiar este tema, Dios me puso a prueba y me metió a un seminario intensivo de que si vas a hablar de esto, vívelo, experiméntalo, conócelo, y se van a dar cuenta al estar platicando con ustedes esta mañana que es algo que quizás muchos de ustedes también compartan esto, pero la quiero compartir con ustedes experiencias que realmente pues, nos hacen saber si vivimos dentro de límites, si existen límites, si son importantes los límites y qué consecuencias hay si nos pasamos de esos límites, ¿no? De eso vamos a platicar esta mañana. Pero voy a tratar de usar tecnología aquí, luego me falla, pero bueno. Para iniciar, me gustaría definir lo que es un límite, o la palabra límite. Incluso me gustaría que ustedes participaran un poco, que me dijeran para ustedes qué entienden por límite, qué es un límite. Una meta propuesta ahí atrás, un lugar como hasta donde se pueda llegar. ¿Alguna otra idea de lo que es un límite? Una barrera. Ok, existen muchísimas definiciones de límite y hay muchas formas de verlo. Dentro de su origen, que viene del latín la palabra, que es de limes, o su genitivo limitis, significa borde o frontera. O sea, una definición muy común es, o sea, el límite de un estado, de un país, de una colonia. O sea, sabemos, hasta ahí cambia el nombre de la delegación o de la ciudad. Pero también los límites también pueden ser restricciones o limitaciones que se ponen por una convención especial. Por ejemplo, los límites de velocidad, que muchas veces no las respetamos, ¿verdad? Pero existe, y hay una razón por la cual, o sea, por ejemplo, en la carretera el límite, se hace todo un estudio y se sabe que el vehículo a esa velocidad en esa zona está en condiciones seguras. Si llegan a una curva, generalmente los bajan a 40 kilómetros ahí en La Pera, por ejemplo, yendo a Cuernavaca, y en las rectas nos dejan ir a 110, si obedecemos los límites, ¿verdad? Pero también en un concepto más psicológico y todo, también los límites son cosas que a veces nos ponemos nosotros que nos restringen nuestras funciones. También hay límites que nos ponemos que nos limitan a poder desarrollarnos y hacer, son autoimpuestos. Pero también existen personas, y creo que ustedes han oído algo de él, que nacieron con límites por todos lados. Sí conocen a Nick Vujicic, o como se diga su nombre. Nació sin brazos y piernas, pero él escribió un libro que se llama Vida sin límites, y él habla que podemos hacer mucho, ¿sí? con lo que tenemos. Y límites también se puede hablar sobre retos, sobre hacia dónde queremos llegar. Quiero empezar en ese contexto, pero vamos a ir todavía definiendo un poquito más, y a lo largo del tiempo los límites han ido cambiando. Se cuenta la historia de un organista muy famoso hace 2 siglos, cuando los órganos todavía requerían que se bombeara aire, que daba conciertos en diferentes poblados, y lo que hacía es que al llegar a este poblado donde iba a dar un concierto, contrataba a un niño para que le bombeara el aire para que él pudiera tocar su concierto. Al concluir este concierto, el primer día que dio el concierto, el niño, después de terminar sudando, se acerca y dice: qué buen concierto dimos el día de hoy. Y el organista se voltea y le dice: ¿dimos? O sea, el concierto lo di yo di un excelente concierto. Al día siguiente, en su segundo concierto en este poblado, a la mitad del concierto deja de funcionar el órgano y se asoma el niño detrás de una persiana que había ahí y dice: no nos está yendo tan bien el día de hoy, ¿verdad? ¿Sí? El ejemplo es que muchas veces
confiamos tanto en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos hacer, y no nos damos cuenta que dependemos de otras personas o que como humanos tenemos ciertas limitaciones, ¿sí? Y es bien importante entender esto, o sea, no podemos hacer todo nosotros, no somos superhéroes, o sea, nuestros hijos a veces piensan eso, a veces nosotros nos la creemos, sí, que pensamos que podemos hacer las cosas, pero es bien importante entender que la vida nos pone límites, que Dios nos pone límites y nos dice hasta dónde podemos llegar. En Marcos 4, versículos 27 al 28, hay una parábola de la semilla, donde Jesús a sus discípulos intenta enseñarles esto de los límites, ¿sí? Y les habla de un granjero que sale muy temprano en la mañana a sembrar su semilla, y nos dice el pasaje que después de eso él va a continuar con su vida normal, se duerme, se levanta al día siguiente y no se preocupa de lo que está sucediendo con esa semilla, no tiene nada que ver con eso, sí, la riega, pero no entiende qué está sucediendo, y llega el día en que produce fruto esa semilla, ¿sí? Y Dios les dice a sus discípulos que lo importante, la función o la labor para la cual Él los ha llamado es para esparcir esta semilla, que no se tienen que preocupar qué sucede con esa semilla, que Él va a producir el crecimiento, que Él va a producir el fruto, y que nosotros, nuestra función como siervos de Dios es sembrar esa semilla. Ahora, seguramente ustedes conocen lo que es esto, esta diminuta semillita que se ve en el dedo, que mide 1 milímetro, es una semilla de mostaza. Ahora, las semillas tienen un poder grandioso, ¿no? Esa semillita, al ser sembrada en una buena tierra, puede tener la posibilidad de crecer. Por ejemplo, la semilla de mostaza en un arbusto no es considerado un árbol, pero que puede llegar a medir hasta 5 metros de altura, ¿sí? Algo que mide 1 milímetro puede convertirse en algo que mide 5 metros de altura. O sea, así de grandioso es el poder de Dios, ¿sí? Él puede poner toda su capacidad de creación en esta semilla y crecer. De ahí que Él nos pide que sembremos semilla y que Él va a producir el fruto, que no nos preocupemos por cómo sucede esto, pero que Dios va a obrar en la semilla y va a producir un fruto que le va a dar la habilidad de transformarse y de crecer. Así es el reino de Dios también, o sea, nosotros somos llamados para hacer lo que Él ha dispuesto, y tenemos que entender muy claro qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas y dejar que Él produzca el fruto que Él desea hacer. Y aquí es donde entramos ya en complicaciones con esto de entender los límites. Como conocer nuestras limitaciones, como en la parábola de que Dios le platicó a los discípulos, produce en nosotros humildad, porque nos enseña que no depende de nosotros lo que va a suceder con esa semilla que es sembrada. Pero también de cierta manera nos libera, o sea, nos dice que no tenemos que estar empujando esa semilla para que germine, para que crezca. Sí nos pide que cuidemos el huerto, el sembradío, que lo reguemos, que si hay una plaga que podamos evitar que se acerque, pero no vamos a producir nada en nuestro poder para poder hacer que esa semilla produzca fruto. Lo importante es que a pesar de nuestras limitaciones, llega el momento en el que Dios nos pide que tomamos la hoz y que vayamos a cosechar y podamos disfrutar del fruto de lo que estamos sembrando. Podemos tener el mismo gozo que Dios tiene al ver que lo que sembramos da fruto. Qué bendición, ¿no? Que Dios no nos dice, tú también tienes que ver que caiga bien la raíz y que crezca la planta. Dios lo va a hacer, Dios va a producir el crecimiento. Y eso es bien importante que lo entendamos y que lo tengamos claro. Ahora, en la actualidad, la palabra límite ha tenido una dimensión totalmente diferente. Los desarrollos tecnológicos, el conocimiento, el ser humano ha tratado de romper límites, de romper barreras en todo, tratar de llegar más lejos en el espacio, de correr más rápido los 100 metros planos, de descubrir el genoma humano, de poder destapar los secretos de la naturaleza, de la creación. Y muchas veces esto nos hace creer como seres humanos que somos invencibles, ¿no? Que podemos llegar a cubrir cualquier meta. Pero también estos conceptos ya de que los límites se pueden romper, se pueden rebasar, también ha cambiado mucho la forma en la que educamos a nuestros hijos. ¿Sí? Con esto de que hay que dejarlos ser, que hay que dejarlos que aprendan, que hay que dejarlos que descubran,
a veces vamos desarrollando unos pequeños villanos ahí que quieren que ya todo se les conceda, que todo se les libere. Y lamentablemente esta situación en la educación actual, en donde a los hijos los empezamos a educar sin límites o con límites muy flexibles, generan adultos que no saben manejarse dentro de las reglas, que no saben ser productivos, que no saben seguir instrucciones, y en el futuro se está creyendo o entendiendo que va a haber muchos problemas en cuanto a la capacidad del hombre o del humano, de la mujer, del niño, de poder enfrentar reglas, de seguir reglas, porque ya la tecnología nos permite, hasta con los avatars que hacen o sea, escribir con otra personalidad y tener otro personaje y otra relación, y eso es bien complicado porque nos hace salir de dimensiones donde debemos estar restringidos. Cuando les comentaba al inicio que Dios tiene su forma muy precisa de enseñarnos y prepararnos para cada actividad, como lo mencionaba el pastor Lynn también en nuestros devocionales cada mañana, bien curioso en estos últimos meses, al estar pensando y preparando qué compartir con ustedes, Dios fue poniendo pasajes, fue poniendo revistas, artículos, comentarios que enriquecían o que le daban mucho sentido a lo que estaba buscando compartir con ustedes. No sé si ustedes sean familiares con este nombre, Felix Baumgartner, ¿sí? Este hombre es un austriaco de 43 años de edad. El 14 de octubre del año pasado rompió 3 récords, ¿sí? Hizo el vuelo en globo más alto que se ha hecho, hizo la caída libre que rompió la velocidad del sonido sin usar un motor, ¿sí? Y hizo el salto desde el punto más alto que existía. Y me llamó, venía de un viaje de la universidad de trabajo, venía en el avión leyendo una revista y salió este artículo y la verdad me llamó mucho la atención los comentarios que él hace y quisiera compartirlos con ustedes. Antes de despegar, de hacer este reto o esta gran hazaña que él hizo, le preguntaron qué era que era, por qué estaba él haciendo esto, ¿no? Y él decía que el sueño es una proyección del deseo, dice, es la prueba definitiva que buscamos algo que es o debería de ser inalcanzable. No hay límites, decía él. Por eso somos humanos, porque empujamos las barreras al siguiente nivel. O sea, él si leen un poco sobre su vida, saltó de un edificio, hizo 1000 cosas, ¿no? Con paracaidismo y rompía cada vez récords. El 9 de octubre estaba contemplado hacer esta hazaña y él comenta con el reportero, por alguna razón la naturaleza, ¿sí? La naturaleza nos quiso demostrar que había algo más importante que nuestros planes y que toda la preparación. Por 4 días tuvieron que posponer el despegue que iban a hacer. Y ahí pues nosotros sabemos que no era la naturaleza, ¿no? Hay alguien que está enseñándole humildad o algo más importante. Pero dice que por fin, después de 4 días de esperar el clima ideal, se sube a este globo y despega, y después de 2 horas y media llega a estar a 39,068 metros de altura, ¿sí? Que ya es la estratosfera, ¿no? Es un lugar muy lejos. Y dicen que ahí él abre la escotilla y hace este comentario, dice, al abrir la escotilla te das cuenta de lo frágil que es la tierra. Dice, a veces es necesario estar muy arriba para entender lo pequeño que eres. Me voy a casa y salta de esta nave. Y al momento que toca la tierra, se acerca un reportero y le dice, ¿qué misión sigue? Y esta es la parte que me da mucho la atención. Él se voltea y dice, para mí no hay siguiente. ¿Sí? O sea, el que dijo antes, no hay límites y vamos a seguir rompiendo retos, yo creo que 4 minutos y medio, caída libre de ver una bola azul y esa es la tierra y caer ahí y asegurar que va a caer en un lugar. Yo creo que muchas cosas pasaron por su mente, pero se dio cuenta que está limitado, o sea, que no puede seguir rompiendo retos o récords y seguir hacia adelante. Hay límites en la vida. Ahora, el gran problema que tenemos como humanidad es que no nos damos cuenta que la naturaleza, que el mundo en su totalidad funciona gracias a los límites que existen. Los podemos llamar las leyes naturales. Nosotros sabemos que son las leyes que Dios ha puesto y fueron creadas por Dios. Y no hay más que el hombre ha procurado
Y bueno, y que por más que el hombre ha procurado sacar provecho y ventaja y romper todas estas cosas, se da cuenta que hay un tope, ¿no? Que hay un punto hasta el cual puede llegar. Y podemos ver que todo el universo, cada planta y animal, podemos ver que cada roca, cada partícula de materia, cada onda de luz están sujetos a estas leyes de la naturaleza que son puestas por Dios. Estas leyes que Dios ha establecido en el cielo y en la tierra. En Salmo 19 leemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento de las obras de sus manos. Nosotros, si entendemos que Dios es el creador, entendemos que Él está en control de todo, no solo en nuestra vida diaria, sino en el universo total, y que Él puso leyes en la tierra. Lo leemos en Jeremías 33, donde dice que Dios puso las leyes y el control de todas las cosas. Pablo en Corintios nos dice que Él plantó, que Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor, porque somos colaboradores con Dios. Es bien importante, y voy a recalcar mucho mientras esté platicando con ustedes, es bien importante entender, nosotros tenemos un propósito muy especial que Dios nos ha dado, pero tenemos que entender que estamos sujetos a la voluntad de Dios, que nosotros tenemos que cumplir esa misión, plantar esa semilla en el aspecto que Él nos ha pedido en la vida, y que tenemos que tener la humildad, la paciencia y la capacidad de entender que Dios va a producir el fruto, el resultado específico en el propósito que Él ha puesto en nosotros. Ahora, aquí viene, este punto para mí es bien importante que lo entiendan bien claro, y es un lugar donde entramos en conflicto muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio, en nuestro ministerio. Nosotros tenemos muy claro que nuestro Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, un Dios perfecto, un Dios sin límites, un Dios ilimitado, ¿sí? Y de ahí podemos nosotros decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso lo entendemos. Ahora, muchas veces en nuestra vida cotidiana solo nos quedamos con las primeras 3 palabras, todo lo puedo, ¿sí? Y se nos olvida el resto del versículo, ¿sí? O sea, sí, todo lo podemos, pero ¿cómo? En Cristo, que me fortalece. O sea, en donde podemos encontrar la capacidad de hacer las cosas es en nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla Jesús de la vid, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Dios nos está dando un límite, ahí bien claro. O sea, conocer nuestros límites simplemente es estar dentro de la voluntad de Dios. El pastor Lee nos lo explicaba al hablar sobre los devocionales. O sea, es fundamental que entendamos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, que entendamos el propósito y saber que podemos hacer todo lo que Dios nos lo pide, pero solo estando atados como la vid. ¿Sí? Separados de Él nada podemos hacer, y creo que esa es una lección bien importante que debemos de entender. Ahora, como en el momento de la creación, yo creo que también nosotros dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro servicio, dentro de nuestro ministerio, deberíamos todos los días, al concluir el día, poder hacerlo como en los días de la creación, voltear a ver lo que hicimos y ver que era bueno. Eso sería el contexto ideal, ¿sí? O sea, decir, misión cumplida, hoy cubrí el propósito, aquella devocional en la mañana, aquella palabra que me dio Dios, aquella preparación que me dio, cumplí con mi trabajo y misión cumplida. Vi que lo que hice está bien, lo hice porque Dios lo pidió. Y para lograr esto es bien importante que podamos dar el 100%, y quiero pensar un poquito, platicar ustedes un poquito con esto. Y una forma muy fácil de entenderlo es, un vaso, llenarlo al 100% es llegar al tope, ¿sí? Eso es dar el 100%. Si tratamos de llenarlo más, ocurre un accidente, se riega, ¿sí? O sea, y muchas veces esta palabra, a mí me cuesta mucho trabajo entender luego a deportistas o gente dice, yo estoy dando el 120, o en un trabajo algún empleado, yo voy a dar el 130%. O sea, ¿cómo se calcula ese 30% adicional? O sea, ¿cómo puede uno dar más del 100%? O sea, habrá a lo mejor en algunos aspectos que lo podamos aplicar, pero el dar el 100% es dar todo. O sea, es darle el vaso lleno a nuestro Señor. Entonces, si procuramos todos los días al levantarnos dar el 100%, vamos a poder cubrir aquella voluntad que Dios nos ha dado. Ahora, es muy importante escuchar lo que Dios quiere de nosotros, y Dios tiene un propósito muy especial y tenemos que entender lo que Dios quiere para poder cubrir su voluntad. Ahora,
Al hablar de este accidente que ocurre cuando llenamos el brazo, y aquí entro ya a mi área de expertise profesional, hay algo que fue definido en 1964 que se llamaba el síndrome de burnout en inglés, que se conoce en español como el síndrome del desgaste emocional o como el síndrome de agotamiento o desgaste profesional. Y quiero platicar con ustedes de esto para entender muy claro lo que es poner límites. El que definió esto, un psicólogo que se llama Herbert Freudenberger, dice que es el resultado de desgaste por la pretensión persistente de un conjunto de expectativas inalcanzables, ¿sí? O sea, nos ponemos metas que están fuera de lugar, o sea, son cosas, ¿y qué pasa? Pues caemos en un agotamiento total porque hacemos. Esto sucede mucho en la vida cristiana muchas veces. Nosotros nos fijamos metas a veces muy altas, ojo, a veces muy fuera de la voluntad de Dios. Dios nos dice que Él no nos va a dar más allá de lo que podamos hacer, pero nosotros muchas veces nos ponemos unas metas muy altas. Dentro de su definición nos dice que es un conjunto de síntomas médico-biológicas y psicosociales inespecíficos que se desarrollan en la actividad laboral como resultado de una demanda excesiva de energía. O sea, a veces, y creo que todos en algún momento de la vida nos ha pasado que llega el fin del día o la semana y decimos, estoy muerto, estoy rendido. Said nos lo decía, yo se lo dije hace rato. Hemos tenido unas semanas muy difíciles en nuestros trabajos y estamos molidos, estamos agotados. Ahora, teniendo esto en mente, esta definición, vean, y esto la verdad me asombró muchísimo, qué actual es la palabra de Dios. En Éxodo, capítulo 18, nos habla que Moisés es visitado por su suegro, que se llama Jetro, y al observar lo que Moisés estaba haciendo, le dice, todo lo que estás haciendo, vio todo lo que estás haciendo y le dijo, lo que estás haciendo no está bien. Le dice, o sea, se te está pasando la mano, le dice en pocas palabras, le dice, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también tu pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. De esta plática que tiene con su suegro Moisés, él toma la decisión de poner jueces que lo ayudaran y poder delegar, ¿sí? Poder dar gente. Dentro del ministerio, dentro del servicio de Dios, es un gran defecto que tenemos los humanos, los cristianos muchas veces, que decimos que nadie puede hacer las cosas mejor que yo las hago y yo lo voy a seguir haciendo todo. Y es fundamental llevarnos esta lección. Es bien importante saber delegar las responsabilidades y un tip, ¿no? Si ustedes tienen algún puesto dentro de sus iglesias en el ministerio, una de las mejores formas de discipulado es delegar funciones. O sea, y caminar con aquel que le están dando funciones y pueden discipular de una forma increíble a estas personas. Ahora, entrando a este tema del síndrome de agotamiento profesional, quiero compartir con ustedes algunas estadísticas. Se nos dice que el 90% de las enfermedades tienen un componente de estrés, que el 50% de las visitas al médico están relacionadas con estrés. Y quisiera leerles esto, nos dice que estas son estadísticas que se tomaron en Estados Unidos, lo tomé de un libro que se llama, es el workbook, el libro de trabajo del pastor burnout, del síndrome de quemado de los pastores, que lo escribió un pastor que se llama Daniel Sherman, y nos pone estos datos, nos dice que son estadísticas de Estados Unidos, pero estoy seguro que no son diferentes, ¿no? Nos dice que el 13% de los pastores en activos están divorciados o separados o tienen problemas en su matrimonio. Nos dice que el 23% han sido despedidos o se les ha solicitado su renuncia. Que el 25% no saben con quién acudir cuando tienen algún problema, alguna necesidad. Nos dice que 25% de las esposas de ministros consideran que el horario de trabajo del marido es una causa de conflicto en el matrimonio. 33% se han sentido desgastados en los primeros 5 años de su ministerio. Nos dice que el 40% de pastores, y la mujer siempre tiene razón, el 47% de sus esposas dicen que están sufriendo de agotamiento emocional, horarios saturados y expectativas irreales. 45% de las esposas de pastores comentan que el mayor riesgo para ellas en su matrimonio es el desgaste físico, emocional, mental y espiritual que están sufriendo por esta sobresaturación. Nos dice que el 45% de los pastores han experimentado depresión o desgaste emocional
al grado de requerir ausentarse de su ministerio por un tiempo. No sé si algunos de ustedes se empiezan a sentir como que familiarizados con estas estadísticas, pero son apabullantes todavía. 50% se sienten incapaces de cubrir las demandas de su trabajo. 52% mencionan que ellos y su pareja consideran que el ministerio pastoral ha puesto en riesgo el bienestar de su hogar, de su familia. 70% no tienen amigos cercanos, y esto es bien importante. Va con uno anterior, que no saben con quién acudir cuando tienen problemas, ¿sí? 75% reportan estrés severo, produciendo angustia, preocupación, enojo, depresión, temor y distanciamiento. 80% mencionan que no pasan suficiente tiempo con sus esposas. Otro ojo bien importante, o sea, qué crítico. 90% trabajan más de 50 horas a la semana. 94% se sienten presionados por tener la familia perfecta. O sea, qué carga, ¿no? O sea, qué difícil. Y creo que lo entendemos. O sea, muchas veces al estar frente, al tener un puesto de liderazgo, sabemos que hay ciertas exigencias, pero al no entender la voluntad de Dios y que el crecimiento, el fruto de lo que se haga, lo va a hacer Dios, no va a ser por mi fuerza, llegamos a tener esta situación. Y vean esto, que esto salió en el New York Times, dice que doctores, abogados y ministros son los que tienen mayor problema con abuso de sustancias, alcoholismo y suicidio. O sea, esta situación, o sea, llega y créanme, es una realidad. O sea, es algo que no podemos negar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa es que muchas veces perdemos la perspectiva, perdemos el foco y nos saturamos tanto que no podemos ver bien, no podemos ver lo que Dios quiere, ¿sí? En este país o en esta ciudad, el ritmo que tenemos de vida, generalmente tenemos 2 o 3 trabajos aparte del ministerio en la iglesia, nos saturamos y cargamos de actividades y sentimos como Jetro le dijo a Moisés: vas a desfallecer, o sea, te vas a morir, o sea, no vas a poder más con esto. Ahora, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer para poder resolver esto? ¿Qué podemos hacer para encontrar soluciones? En primer lugar, tenemos que reconocer nuestras limitaciones. En Hechos leemos que, Hechos 20, versículo 28, leemos que debemos de cuidarnos nosotros porque somos responsables de muchos. Y el pasaje dice tal cual: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Hay que mirar por nosotros mismos, ¿sí? Yo soy fisioterapeuta, me encargo de ver el bienestar de la gente y el sentirse bien, y créanme que es impresionante cómo no tenemos el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de lo que hacemos día a día, y eso nos pone en una situación muy frágil para nuestra vida espiritual, si no vemos por nosotros. Este pasaje en el contexto obviamente habla de la parte espiritual, pero ahorita vamos a ver más adelante que si no cuidamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestras emociones, somos candidatos a tener una caída espiritual. Entonces es bien importante que nos encontremos bien física, mental, espiritualmente, para poder cumplir el propósito que Dios nos ha llamado. Nuevamente, Dios siempre obra de una forma muy clara y el devocional va hilado con esto, y yo estoy seguro que todo el día vamos a poder encontrar lecciones que nos van a fortalecer mucho, pero el entender la voluntad de Dios, el saber muy claro lo que Dios quiere en nuestras vidas, y Dios no nos habla en códigos, no manda mensajes encriptados. Dios cuando habla muy claro, y eso lo tenemos que tener. O sea, si no estamos escuchando la voz de Dios, tendremos que ponernos a hacer más tarea, como mencionaba el pastor. O sea, si tenemos problemas con nuestra esposa en el matrimonio, pues quedémonos en Efesios 5 hasta que encontremos solución, ¿no? Igual, si no escuchamos la voz de Dios, metámonos a su palabra y escuchémoslo día a día, que Él tarde o temprano nos va a hablar, y cuando Dios habla muy claro, habla fuerte y claro. ¿Cómo podemos saber que estamos rebasando nuestros límites y no estamos cumpliendo el propósito de Dios? Preguntémonos de eso, ¿no? Vamos a ver. Y vengo del ambiente médico, entonces tengo que hablarles de signos y síntomas. Tengo que ayudarles a dar el diagnóstico de este problema, ¿sí? Entonces, algunos signos tempranos que uno puede estar experimentando. Igual aquí hagan su lista. Incluso hagamos esto. Vamos a movernos un poquito. Le voy a pedir. Voy a leer uno por uno y nada más pónganse de pie, no vamos a poner evidencia, no decir nombres, pero ¿quién de ustedes ha tenido insomnio o alteraciones de sueño? Párense y estírese. ¿Nadie? ¿O levanten la mano? ¿Alguno de ustedes? Creo que pongamos lista ahí. ¿Quiénes han tenido problemas digestivos? Gastritis, colitis, indigestión. ¿Quiénes han tenido dolor de cabeza? ¿Sí? ¿Quiénes han tenido baja de energía? ¿Sí?
¿Quiénes han tenido cansancio crónico? ¿Quiénes han tenido tensión muscular, que les duele el cuello, que quieren ir con el fisioterapeuta para que les afloje los músculos? ¿Quiénes han tenido problemas con tensión arterial, elevada tensión arterial? Todos estos son signos tempranos, estas son alarmas, ¿sí? Esto no es que tengan todavía el síndrome de desgaste profesional, pero son señales que el cuerpo nos está diciendo, bájenle el ritmo, están saliéndose de lo que tienen que hacer y se están poniendo en riesgo, no solo físicamente, pero más importante espiritualmente, que es a lo que quiero platicar con ustedes. Ahora, dentro del área de salud siempre se marcan perfiles, ¿no? De qué tipo de persona tiene más riesgo para esto. Y ya no les voy a pedir que levanten la mano, pero ustedes pongan la palomita si quieren. Estas son personas que están en riesgo de sufrir este problema y es gente que no sabe vivir dentro de límites. Tienen una elevada autoexigencia. O sea, dicen yo tengo que llegar hasta acá y médicamente se hablan de obsesivos compulsivos, de gente neurótica, en todos estos aspectos. ¿Quiénes tienen baja tolerancia a la frustración y al fracaso? También es otro predisponente muy grande para llegar a tener esta fatiga crónica. Necesidad de excelencia y perfección, ¿sí? Aquí entendamos otra vez y no perdamos el contexto. O sea, Dios quiere que volteamos cada día y que digamos qué buena obra, o sea, lo hicimos bien, ¿no? Hicimos una buena obra. Dios quiere que hagamos las cosas perfectas y como Pablo dice, o sea, tenemos que aspirar al supremo llamamiento, tenemos que aspirar hacia la perfección día a día. Pero regresando al pasaje de Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. O sea, tenemos que hacerlo en Cristo que nos fortalece. O sea, podemos hacer todo, podemos llegar a la máxima exigencia, pero siempre pegados a la vid, ¿no? Nutriéndonos día a día del Señor. Necesidad de control. O sea, ese es un problema que todos, o sea, nos encanta ser controladores, ¿no? O sea, que se salga del plan las cosas nos vuelve locos, ¿no? Eso nos pone ya dentro de un perfil muy, muy fuerte de tener este problema. Sentimiento de omnipotencias, esto clínicamente lo llaman el síndrome del Mesías, el que yo voy a salvar al mundo, ¿no? Eso dentro del ministerio se da mucho, tengan ojo de esto. Pensamientos tales como solo yo y nadie más que yo puede hacer las cosas bien, ¿sí? Aprendamos a delegar, aprendamos que hay más que se puede hacer. ¿Quiénes han tenido problemas en sus familias, relaciones familiares empobrecidas? Leíamos que más del 50% de los pastores que hicieron este censo tenían problemas en el hogar o que había riesgos, ¿no? Falta de tiempo para actividades recreativas. O sea, la estadística nos dice que las jornadas laborales de las personas que están en el ministerio, que incluye muchas veces su trabajo, si se recuerdan, Pablo tejía tiendas, hacía un trabajo para tener su sustento y aparte hacía su ministerio. Muchos de nosotros trabajamos y también servimos al Señor. Pero ¿cuántas veces nos damos un descanso? A mí los salmos me encanta esa palabra Selah que ven en el salmo, que significa silencio. O sea, estamos leyendo un pasaje bien importante, pero nos dice, cállate un ratito, escucha, medita, frena tu ritmo, detente. Y eso no lo hacemos muchas veces en nuestra vida diaria. Estamos en este ritmo de la ciudad, en este ritmo del mundo y no nos damos estos tiempos de silencio, ese tiempo devocional que escuchábamos, este momento de silencio a solas de Dios. Y baja actividad física. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio diario? 3 personas levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes hacen ejercicio una vez a la semana? Como otros 8. ¿Cuántos no hacen ejercicio o actividad deportiva? Yo me incluyo, imagínense, y me dedico a esto y así hacer ejercicio profesional, así pensado. No lo hago porque empiezo a las 7 de la mañana y acabo a las 9, 10 de la noche y mi caminadora es un excelente perchero y no hago nada, no. Es bien importante cuidar nuestro cuerpo. Ok, ahora, estos ya son síntomas ya más claros y más precisos. Vamos a ver como 4 áreas. Psicosomáticos tienen que ver con la parte emocional, pero que se manifiestan en nuestro cuerpo. Esto ya es gente que ya tiene un problema ya de agotamiento severo, de desgaste. Nos dice cansancio hasta el agotamiento, malestar general. Nosotros nunca nos ponemos de malas, ¿verdad? Somos gente tranquila. Fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas de sueño, desórdenes gastrointestinales, pérdida de peso, dolor muscular. Sí, estos son ya síntomas bien claros de que algo estamos haciendo mal. Conductuales, ¿no? Problemas en nuestra conducta,
Cambios bruscos de humor, incapacidad para vivir de forma relajada, incapacidad de concentrarnos, superficialidad en el contacto con los demás, nos alejamos de responsabilidades, abuso de la comida, de drogas, de alcohol. Eso es real dentro del ministerio también, no crean que estamos alejados de esto. Sacar sus frustraciones con los demás, faltar al trabajo o llegar tarde y salir temprano. Son ya manifestaciones de que ya estamos hasta el tope de nuestra capacidad como personas. Problemas emocionales, distanciamiento afectivo, ansiedad, sentimientos de culpabilidad, baja tolerancia a la frustración, sentimientos de soledad, sentimientos de impotencia y desorientación, aburrimiento. ¿Alguno de ustedes se ha sentido aburrido en la iglesia, en el servicio? Piénsenlo, o sea, ¿por qué? ¿No? Tratemos de analizar por qué. En cuanto a relaciones interpersonales sociales, ¿sabes? Hay actitudes negativas hacia la vida en general, disminuye la calidad de vida de la persona, hay aumento de problemas de pareja y de la red social con la que trabajamos, ¿no? Si estamos dentro de algunas de estas, o sea, les pido que pongan atención a lo que sigue, porque vamos a tratar de ver qué hacer, ¿no? Cómo manejar esto. Y a mí me gusta mucho este símil. En la vida debemos como los pilotos del avión, tenemos que estar viendo este tablero de control y debemos de ver específicamente. Les voy a recomendar cuatro medidores muy especiales. El indicador físico, y preguntarlos cómo quiere Dios que me ocupe de mi cuerpo. O sea, a Dios le importa, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios quiere que mis arterias estén bien, que no estén llenas de grasas malas, que mi corazón no esté sufriendo, que no esté con presión arterial alta. Otro medidor muy importante es el emocional, y preguntarles ¿qué áreas de mi carácter quiere Dios que desarrolle? O sea, ¿en dónde tengo que trabajar? ¿Por qué soy tan enojón? ¿Por qué soy intolerante? ¿Por qué soy desesperado? ¿Por qué estoy teniendo problemas de relacionarme con los demás? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no tengo gente cerca que pueda apoyarme en ellos? Otro medidor muy importante es el relacional, que es de la amistad, ¿no? ¿Cómo quiere Dios que yo crezca en mi relación con los demás? O sea, en la vida cristiana es bien importante entender que es una función de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Uno no es cristiano de domingo o de estudio bíblico. Dios quiere que vivamos esta vida cristiana las 24 horas todos los días. Y lo más importante, el medidor espiritual. ¿Cómo me llama Dios a crecer en mi relación con Él? O sea, si podemos dentro de nuestra vida estar checando estos medidores, podemos encontrar el camino que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué da este síndrome de aburrimiento? Vamos a ver ocho causas, ¿no? Una es falta de resultados. En el mundo actual estamos muy acostumbrados a medir resultados. Los que trabajamos en alguna institución, en alguna empresa, hay indicadores constantes que nos piden. A mí en la universidad tengo que llegar a una matrícula, tengo que llegar a un ingreso, tengo que llegar a ciertos números de profesores. O sea, es algo constante que nos miden y estamos acostumbrados a medirnos. Ahora, al ver este resultado pueden suceder dos cosas. O sea, podemos llenarnos de orgullo y decir qué bien estoy haciendo las cosas, ¿sí? O podemos caer en desesperación y en depresión porque no estamos cumpliendo las metas. Y nuevamente, no se nos olvide, el crecimiento, los resultados, los da Dios. No depende de nuestra fuerza, no es de lo que nosotros hagamos. Entonces, no nos estemos preocupando de los resultados. Hay historias de misioneros. Hay una historia de un misionero en China que toda su vida la dedicó a predicar sin ni una sola alma que se acercara a Dios. La siguiente generación china volteó a Cristo, ¿sí? Y la semilla que él sembró no le tocó verlo a él. Él no pudo tomar esa hoz y cosechar, pero Dios tiene su forma de obrar. Y es bien importante que no vivamos midiendo resultados, o sea, dejemos que el crecimiento lo de Dios. Otra causa por la cual nos puede dar esto dentro de nuestro servicio, dentro de nuestra vida cristiana, es la motivación equivocada. Nuestro objetivo debe ser la salvación de las almas. Nuestro objetivo debe ser cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. No debemos de buscar dar una predicación elocuente o cantar de una forma que el público, que la gente diga, wow, qué bonita voz tiene. Debemos de buscar cumplir la voluntad de Dios. Creo que si nuestra motivación de lo que hacemos es seguir la voluntad de Dios, no entramos en riesgos de estos, ¿no? Tercera causa que nos puede dar esto es una limitación de nuestro servicio solo al domingo en la mañana, que se lo mencioné hace rato. La vida cristiana es los 365 días
las 24 horas, los 7 días de la semana. No podemos dejar de hacer cosas, si no estaríamos viviendo una doble vida. Si algunos de ustedes han estado, yo he estado en esa situación de vivir dobles vidas, de ser cristiano aquí y vivir una forma distinta afuera, eso es agotador, o sea, no se lo recomiendo a nadie. O sea, si ustedes están viviendo una doble vida, es momento de que se acerquen a Dios y busquen cómo encaminarse. O sea, es algo realmente agotador donde no puede uno. O sea, porque finalmente acaba uno confiando en su propia fuerza y no confiando en la de Dios. Cuarto punto es una visión equivocada del ministerio. No es dar una clase bonita, ¿no? Sino es más bien transmitir espiritualidad, es dar crecimiento, es motivar a vivir lo que se predica. Nuestra enseñanza, nuestro ministerio, nuestro canto no tendrá sentido si no se ve la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, como lo leemos en 2 Corintios. Y Él nos dice que el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y no de una fe, y de una fe no fingida. Es bien importante, no vivamos una doble vida, tengamos claro lo que Dios quiere de nuestra vida. Otro punto bien importante, el descuido de la oración. El ministerio lo podemos hacer material, nuestro servicio a Dios, buscando resultados bonitos y llenar una congregación, o podemos buscar razones espirituales. Y si el ministerio, el servicio de Dios, si la vida cristiana no empieza de rodillas, si no empieza en oración, no va a tener fruto. Es bien importante que busquemos confiar, como lo escuchamos hace rato con el pastor Lin, que Dios nos diga, que nos dé las instrucciones del día, qué tenemos que hacer el día de hoy, escuchemos su voz. También no valorar mi función. Tengamos muy claro cuál es el propósito de Dios, y muchas veces nosotros tenemos una misión o un puesto dentro de la iglesia en la que estamos muy específica, y Dios nos habla de brazos de honra y brazos de deshonra, ¿no? O sea, busquemos cuál es el propósito para el cual Dios nos ha llamado y entendamos que esa es la función que Él quiere que hagamos dentro de su gran plan divino. El tratar de abarcar demasiado, que ya lo había comentado. Sí, no somos los únicos para hacer las cosas. Dejemos que la iglesia funcione, cada quien que haga lo que tiene que hacer. El mejor ejemplo nos lo da Pablo hablando del cuerpo humano. A mí, obviamente por mi profesión, cualquier pasaje que habla sobre el cuerpo lo leo mucho, ¿no? Y nos habla que el cuerpo, la mano tiene su función, el pie tiene su función, y la mano no le puede decir al pie que no haga algo, ¿no? O sea, cada quien tiene su propósito especial y tenemos que entenderlo. Y finalmente la impaciencia es otro factor también que nos afecta mucho. Entendamos, y creo que el mejor ejemplo es el que usamos del granjero. O sea, siembra su semilla y espera el plazo que sea necesario para que esa planta germine, para después cosecharla. Dios tiene sus tiempos muy claros y muy precisos y no podemos hacerlo. Entonces pensemos, ¿qué es lo que más importa? Muchas veces nosotros estamos como estas personas malabareando 20,000 cosas en nuestra vida, 2, 3 trabajos, más actividades en la iglesia, más participar en el coro, más la familia, más X cosas. Y muchas veces estamos cargando demasiadas cosas, nos estamos saturando y estamos perdiendo el propósito para el cual fuimos llamados. Entonces, esa es la invitación esta mañana, que podamos entender. Entonces, ¿qué es lo más importante? Y vean estas estadísticas bien interesantes. El 85% de lo que hacemos en nuestra vida diaria, cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Otro 15% con un poco de entrenamiento, alguien más lo puede hacer. Y solo un 5% de lo que hacemos en el día es algo que depende exclusivamente de lo que nosotros hagamos. Ese 5% es lo que valida todo lo demás que estamos haciendo. Pero aquí ¿qué es lo más importante? O sea, ¿en qué nos debemos de concentrar? Debemos de buscar una vida vibrante y creciente en relación con el Señor y Salvador. O sea, eso debe ser un objetivo importantísimo en lo que hacemos. Una relación sana y genuina con mi esposa, créanme, es fundamental. Sí, lo leíamos hoy en la mañana en Efesios 5. Una auténtica familia que está cerca de Dios y cerca uno del otro. Un ministerio agradable a Dios. Un cuerpo físicamente sano y un alma creativa. Tomarse el tiempo para disfrutar la vida con la familia y con los amigos. Son situaciones bien importantes y bien indispensables que tenemos que tener para nuestra vida diaria. Nada se vuelve crucial en tu vida hasta que le das el valor superior, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Tu fe, tu matrimonio, tu familia, tus amigos deben tener un lugar sobre tu trabajo, tu dinero, tu posición, tu situación. Si entendemos la voluntad de Dios, tenemos que darle el lugar y el peso adecuado a lo que hacemos. Ahora,
hay un principio bien interesante bíblico para combatir esto, y nuevamente la Biblia está llena de riqueza, ¿no? En 1 Samuel 30 nos habla de David, aún no es rey, ya tiene a su grupo de seguidores, digamos, está huyendo de Saúl, pero nos dice este pasaje que es invitado a ayudar a los filisteos. Alguien le dice, ven a apoyarnos en esta batalla. Pero cuando va llegando se acerca a la persona que lo había contactado y dice, ¿sabes qué? Nuestros líderes dicen que no te confían nada y que no vengas, que no nos apoyes. David dice, pero Dios me está ayudando, Dios me está fortaleciendo, todo lo puedo, ¿no? Todo lo puedo hacer. Y regresa triste, deprimido, sintiéndose, no puedo hacer nada. Cuando regresa a la ciudad donde estaba toda su familia, se encuentra que está destruida, fue atacada esta ciudad, sus esposas y sus posesiones fueron secuestradas, están fuera. Imagínense la situación emocional, después de ir con todo el orgullo a apoyar en una batalla, regresa y encuentra que no tiene nada, ¿sí? Y nos dice el pasaje que David se angustió mucho, y aquí yo creo que es de las fórmulas más importantes. Dice, mas se fortaleció en Jehová su Dios. Se fue a la aparte, como veíamos en la mañana, le pidió a Dios, ¿qué tengo que hacer? Dios le dijo qué iba a hacer, y fue, rescató a sus posesiones, sus familias, y rescató todo, y Dios le mostró el camino a seguir. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo puedo yo, si me siento cansado, agotado, si me siento oprimido por las cosas que estoy haciendo, cómo lo puedo hacer? Esto es la receta que se dan en los libros no cristianos, ¿no? Es eso, pero lo quise tomar. Dice, encontrar una disciplina espiritual y refrescante, cerrar la puerta. Mateo 6:6 nos habla de que busquemos esa closet, ese lugar secreto donde nos metamos y oremos y escuchemos la palabra de Dios. Tomar tiempo libre regularmente. En Marcos 6, es la alimentación de los 5,000 este pasaje, pero dice que antes de que suceda esto, dice que Jesús habla con sus discípulos y dice, vengan a un lugar aparte y descansen, o sea, tómense su ratito libre. Jesús ya sabía que venía una situación bien difícil donde iban a tener que alimentar a 5,000 personas con 2 pececitos y panes, ¿no? O sea, pero Dios dice, tienes que tomarte tu tiempo para hacer esto. Adoptar una alimentación sana, hacer ejercicio y buenos hábitos, formar parte de un grupo de apoyo o de oración. O sea, no podemos hacerlo solos, dependemos de la comunidad, de la iglesia para poder lograrlo. Y tomar tiempo para estar bien con tu pareja y con tu familia. Son datos, espero que nos llevemos mucho este día de lo importante que es también poner atención en lo que estamos haciendo nosotros, en lo que estamos haciendo y cómo cuidarnos. Dios suele hacer cosas extraordinarias con gente ordinaria, o sea, no necesitamos superhéroes, ¿sí? Lo importante, y ya estoy por cerrar, o sea, lo importante es dejar que Dios haga su obra. Creo que esta es la lección. Al entender límites, al reconocer nuestras limitaciones, es saber, Dios tiene un propósito en mi vida, Dios me dice hasta aquí, no es por mi fuerza, no es por lo que yo haga, sino es dejar que Dios obre en lo que tenemos que hacer y tener muy claro cuál es su propósito en nuestras vidas. Nosotros solo somos instrumentos en manos del Maestro. Tenemos que dejar que Él nos forme. Y muchas veces me encanta el símil del herrero. O sea, muchas veces en nuestra vida cristiana Dios nos tiene que llevar al yunque, meternos en ese horno caliente, darnos de golpes, ¿sí? Irnos formando. Y muchas veces decirle, ponle un alto a tu vida. O sea, estás sobresaturado, estás haciendo mucho más. Tal como Jetro le dijo a Moisés, le dijo, si sigues así vas a desfallecer tú y tu pueblo. O sea, vas a llevar, igual nosotros en nuestra vida cristiana, muchas veces no nos damos cuenta que estamos con un horario de locura. Y yo siempre digo, hay que cuidar la iglesia chiquita, esa que tenemos en nuestra casa, ¿sí? O sea, si estamos distraídos en 20,000 cosas, haciendo muchas cosas, tenemos que cuidar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia cercana y obviamente como el símil que leíamos en Efesios, o sea, como Cristo a la iglesia, ¿no? O sea, de ahí se tiene que transmitir a la iglesia. Por último, quiero leerles este versículo, está parafraseado, pero me gusta, me lo encontré en un libro y dice, ¿estás cansado, agotado, quemado? Ven conmigo. Aléjate de lo que estás haciendo y recupera tu vida. Yo te mostraré cómo descansar verdaderamente. Camina conmigo y trabaja conmigo. Vean qué bonito. Trabaja conmigo y observa cómo yo hago las cosas. Observa cómo yo lo hago.
No pondré sobre ti nada que no puedas manejar y que te lastime. Acompáñame y aprenderás a vivir libremente y con una carga ligera. Ojalá que esta sea nuestra oración, que busquemos realmente entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, que aprendamos a vivir sin querer hacer cosas por nuestra propia fuerza y que reconozcamos que somos humanos, que tenemos límites, pero que Dios tiene un propósito perfecto en nuestras vidas. Y es bien importante entender la voluntad de Dios. Y la cura más perfecta, ya no lo voy a leer, se las voy a dejar, es la cura que da el buen pastor. Muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Y aquí va a estar todo el día. Si quieren platicar, con mucho gusto podemos estar platicando en algún descanso. Que Dios los bendiga.